Gracias, Ana, porque el texto no era fácil de leer. Y antes de que te vayas, te lo agradezco. Rumbo fijo. Cuando yo tenía 18 años, mi padre me enseñó a arar con un tractor. Mi padre es agricultor y él me enseñó a arar con el tractor. Teóricamente era bastante fácil. Tú enganchas al tractor un arado que puede medir X metros y vas trazando líneas, trazos, surcos, hasta que aras todo el campo, ¿no? En teoría es bastante fácil. Luego hacerlo, pues hacerlo bien ya es más complicado. Entonces mi padre me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es trazar una línea fija, tomas un punto de referencia y lo que hace es que el tractor lo enfoca. El tractor que teníamos nosotros tenía delante, en el morro, un saliente que era como un punto de mira. Entonces tú enfocabas el tractor a la referencia y tú ibas recto para allá, ¿no? Vale. Los primeros trazos que yo hacía con el tractor, el primero me salía completamente recto, porque yo hacía lo que me había dicho mi padre, iba hacia el punto de mira, hacia la referencia, recto. A lo mejor había algún saliente en el terreno, algún surco, alguna piedra grande y me podía mover un poco, pero al final iba para allá. El problema lo tenía conforme avanzaba. Yo iba dando vueltas. Llegaba un momento que el punto de referencia que yo había tomado, yo lo tomaba normalmente pues al final de la linde, donde tenía que darme la vuelta, ¿no? Pero claro, el problema que tenía es que aquel punto de referencia que yo había cogido al principio lo había dejado ya a la izquierda. Entonces ahora tenía que coger otro punto de referencia para ir en paralelo. Y ahí ya tenía problemas. ¿Por qué? Porque las referencias variaban. Y a lo mejor ya la referencia no era completamente paralela, sino que cogía una y ahora me llevaba para lo que ya había arado. Claro, me iba a meter otra vez en lo mismo, entonces yo qué hacía, pues cogía y pegaba una pequeña curva. Las pequeñas curvas, conforme progresaba en la parcela, al final ya no eran tan pequeñas. Al final aquello era como una carretera de montaña, ¿no? Una serpiente, serpenteante. Claro, bueno, se podía aceptar, ¿no? Mi padre lo aceptaba lo que yo hacía. ¿Por qué? Bueno, pues yo pues, me daba a lo mejor algún dinerillo, pero desde luego no cobraba mucho. Perdía algo de dinero porque cada vez que yo me metía en el terreno ya arado, pues al final estás perdiendo tiempo, estás perdiendo combustible, arando 2 veces el mismo surco. Bueno, voy a ir ya alegrando para no enrollarme mucho. Al final, en una conversación, después de mucho tiempo, porque yo estuve mucho tiempo arando así, al final lo que estaba más en juego era mi reputación, más que el dinero. Era mi reputación como novato, como un agricultor novato. Cualquiera que pasaba por allí decía, fíjate cómo está el campo ese, anda, que lo hará. Anda que sabe hará. Bueno, llegó un momento en una conversación que me acuerdo que había varios agricultores ya experimentados, mayores, que dijeron, eso es como cuando tú quieres arar el campo. Yo estaba allí callado escuchando. Como tú cojas un punto, ellos nos decían una referencia, como tú cojas un punto cerquita, claro, te sale curvo. Era lo que a mí me pasaba. Dice, hay que coger un punto el más lejos que tú veas. Yo digo, ¿cómo? Sí. Y entonces pregunté, digo, bueno, ¿y si coges un punto lejano? Dice, sí, tú coges un punto lejano y siempre vas al mismo punto. Digo, y conforme vas progresando, dice, al mismo punto. Y si viene un pozo allí en medio, lo rodea y al mismo punto. Y yo no me lo creía. Entonces, pues conforme tuve posibilidad, me puse a arar, cogí mi tractor y allí por donde yo vivía, en mi pueblo, había una montaña que parece un volcán, se llama La Gomera, y yo, pues, ¿qué hice? Pues cogí aquella referencia, era la más lejana, estaría a 40-50 kilómetros de donde yo estaba. Y puse el tractor apuntando a la cumbre de aquella montaña. Recto. Al principio, estupendo. Y conforme fui progresando, la línea siempre permanecía recta.
Había veces que venía a lo mejor un poste de electricidad y tenía que rodearlo. Lo rodeaba y volvía a enfocar a aquella cumbre. Y la línea iba recta. Y creo que yo no soy muy especialista en esto, pero creo que es simplemente una cuestión geométrica, matemática. Que cuando tú coges una referencia tan lejana, las líneas que tú trazas pues son prácticamente paralelas. ¿Bien? Esto que os estoy hablando tiene relación con el texto que vamos a leer hoy. Y ahora lo vamos a ver. Una línea recta, una línea que no se curva, que sigue recta ante las circunstancias, ante los problemas. Dice el versículo 1 del texto: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que tuvo un rumbo fijo, como el del tractor. Bien, pues vemos un rey bastante jovencito cuando empieza a reinar, con 8 años, ¿no? ¿Quién está preparado para reinar con 8 años? Y encima, y esto ya no lo dice el texto, lo dice en los capítulos previos, su padre lo habían asesinado. Había durado 2 años en el reinado. Su padre, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que no tuvo en cuenta a Dios. Pero es que su abuelo, que fue Manasés, hizo lo mismo. Este sí duró mucho más tiempo, pero hizo también lo malo ante los ojos del Señor. Y llega un momento pues que llega el nieto, Josías. Y Josías, leemos en el versículo siguiente, versículo 3, porque el 8º día de su reinado, siendo aún joven, con 8 años, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Comenzó a buscar a Dios con 8 años. Por tanto, vamos a ver en la vida de Josías hoy 4 aspectos. Uno lo estamos viendo ya, que es una decisión. Y es que él con 8 años va a decidir buscar a Dios. Bueno, realmente lo hizo al 8º año de su reinado, es decir, cuando tenía 16. Empezó con 8 años a reinar y cuando tenía 16, él tomó una decisión. Y es que iba a seguir buscando al Señor el resto de su vida. Muy bien, pues por eso vemos en los primeros versículos que hizo lo recto ante los ojos del Señor, porque tomó esta decisión. Él iba a trazar un camino que iba a intentar que fuera recto hacia el Señor. Muy bien, pero ¿qué pasa? Pues que la vida no es tan fácil. En la vida muchas veces queremos proponernos cosas, pero luego llegan problemas. La vida no es tan fácil. Y lo que vamos a ver a continuación van a ser 3 problemas. 3 problemas que se van a poner, van a obstaculizar esa línea que quería seguir Josías. Muy bien. Vamos a por el primer problema, la idolatría. No voy a leer todos los versículos porque son bastante largos. Voy a intentar resumirlos. Muy bien. En el año 12 de su reinado, es decir, cuando tenía 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén los lugares altos. Muy bien. Este hombre era rey de Judá. Judá, el reino de Israel, previamente se había dividido en 2, Israel y Judá. Y el reino de Israel había sido atacado por los asirios y había medio desaparecido. Quedaba un remanente, unos pocos de los que habían quedado. 10 tribus habían sido desoladas por los asirios. Y este hombre se dedica a reinar en el reino del sur de Judá. Muy bien, pues lo que dice aquí. Y vemos que el reino está lleno de ídolos, de imágenes. Lo ha leído Ana. Aceras, quemaban incienso a los ídolos. En fin, aquello era un desastre desde el punto de vista de lo que Dios les había dicho. Ahora nos vamos al versículo 5 y dice: y purificó a Judá y a Jerusalén.
Pero fijaos en el 6 lo que dice. Y en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta en Neftalí y en las ruinas alrededor. Cuidado, esto no eran ciudades de Judá. Esto eran ciudades de Israel que había sido desolada por los asirios. Pero aquel rey no se olvida de los israelitas, porque realmente eran un solo pueblo, sino que lo tiene en cuenta. Y lo que hace es que va a luchar contra la idolatría y va a purificar la tierra de Judá y lo que queda de la tierra de Israel, el remanente de Israel. No olvida su responsabilidad. Ahora, ídolos. Bueno, en esta iglesia se habla mucho de ídolos, ¿no? No es la primera vez que vamos a hablar de ídolos, ni seguro que es la última. Yo he estado en Huelva en los últimos 9 meses y he notado, Huelva a mí me ha gustado mucho. Los chocos os los recomiendo, están bastante buenos. Me ha gustado mucho también la gente de allí, la relación que he tenido con mis compañeros. Pero ha habido algo que a mí me ha sorprendido y son la cantidad de ídolos que tienen en aquella tierra, más que aquí también hay, pero allí mucho más. Me ha sorprendido hasta un punto que estaba cansado de tanta idolatría. Llegó un momento que estaba cansado. Me ha chocado eso, ¿no? Tim Keller, alguien que habla mucho de los ídolos, dice que un ídolo es aquello que absorbe tu corazón e imaginación más que Dios. A veces pensamos en los ídolos como las vírgenes y tal, o como otros tipos de estatuas, de imágenes. Pero realmente un ídolo no es solamente eso. Y es curioso que a mí me chocaba tanta idolatría en Huelva, pero esa idolatría interna que podemos tener todos, esa pasa desapercibida. Esa no nos choca, esa pasa desapercibida. En ese sentido deberíamos de autoexaminarnos a nosotros mismos hasta qué punto podemos tener ídolos en nuestro corazón. Simplemente algo que sustituye a Dios. Absorbe nuestro corazón, absorbe nuestra imaginación. Y la cuestión sería, ¿qué absorbe tu imaginación más que a Dios? Y algo interesante que hizo Josías es que no pensó solo en su propia idolatría. No pensó en la idolatría de los de Jerusalén. No pensó solo en la idolatría de los de Judá. Pensó también en la idolatría de aquellos que se habían separado, pero eran su propio pueblo. Dice Efesios 5, relacionado con este tema, hablando de la relación en el matrimonio. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo se entregó para santificarla. ¿Hasta qué punto somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de obrar a los que están a nuestro lado para buscar su santificación? ¿Hasta qué punto somos conscientes de intentar que nuestros hijos anden por el camino de Dios? ¿Hasta qué punto aceptamos esa responsabilidad? Porque nuestra cultura no va por ahí, ¿eh? Nuestra cultura va por el individualismo. Yo soy responsable de mí. Los demás que cojan su propio camino. Y mis hijos que cojan su propio camino cuando sean mayores. ¿Hasta qué punto somos conscientes de esa responsabilidad? Porque Josías sí lo fue. Josías miró a los de Jerusalén, a los de Judá y al remanente de Israel. Le faltó a los gentiles, porque Dios también había dicho que el templo era para los gentiles. No llegó tan lejos. ¿Hasta qué punto pensamos en la santificación de nuestra familia, de nuestros trabajadores en caso que tengamos empresa, de los que están a nuestro lado?
de nuestros padres. Muy bien, pues nos encontramos con el primer obstáculo, la idolatría. Y Josías pues toma medidas para erradicar esa idolatría. Continuamos con el segundo obstáculo. Vamos a ver cuál era. Versículo 8. Y en el año 18 de su reinado, es decir, tenía 26 años, empezó con 8, tenía 26. Cuando había purificado la tierra y la casa, como hemos leído, y ahora aquí encontramos el texto que yo cuando lo escuchaba a Ana decía, madre mía, esto no es fácil de entender, porque empieza a nombrar a una serie de personas. Bueno, vamos a aclararnos, vamos a ver lo que intenta hacer Josías. Lo que intenta hacer Josías simplemente es reparar el templo de Dios, el templo que había construido Salomón bajo el diseño del rey David. El templo habían pasado cantidad de reyes y ¿qué había pasado? Pues la segunda ley de la termodinámica. ¿Sabéis en qué se basa la segunda ley de la termodinámica? En la entropía. ¿Y sabéis en qué se basa la entropía? En que las cosas tienden a su destrucción, a su desorden. En que si tú tienes un Ferrari, que es un pedazo de coche, y tú lo dejas en tu garaje 200 años, cuando vayas a cogerlo dentro de 200 años, el coche, como mínimo, no arranca. Como mínimo. Y eso es una ley física que se cumple siempre que hay un circuito cerrado. Es decir, a no ser que alguien haga algo como arreglar el Ferrari. Así funciona este mundo. Las cosas se deterioran. ¿Y qué pasó con el templo? Bueno, pues es bastante fácil. Cuando tú te olvidas del templo y no haces reforma y no haces nada, es como nuestras casas. Al final se deteriora. Y después de una serie de reyes que no tuvieron en cuenta a Dios, ¿cómo estaba el templo? Pues, no digo en ruinas, pero estaba deteriorado. Entonces, ¿qué hace Josías? Él es consciente de que ha purificado la tierra de Israel de los ídolos externos, ¿no? Los internos ya sería otra cosa. Pero ahora se da cuenta que el templo está en ruinas y que tiene una responsabilidad con respecto a esto. Vemos otro obstáculo para seguir aquella línea recta y no desviarse a izquierda ni derecha. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo voy a resumir, porque el texto es bastante largo. Envía a 3 hombres para que hablen con Hilcías, que es el sumo sacerdote, que por cierto es el padre de Jeremías, el profeta. Y lo que hace es que le dan el dinero que han recogido de todo Judá y de todo Israel para arreglar el templo. Por tanto, vemos un compromiso por el pueblo. Vemos un compromiso por el rey, vemos un compromiso por las personas que manda y vemos un compromiso por el sumo sacerdote. Y este dinero pues lo emplean para contratar obreros y carpinteros que también tienen un compromiso y confían en ellos, y constructores y canteros, y todo está dirigido por los levitas. Eso es más o menos lo que viene a decir los siguientes versículos. Muy bien. Josías no ve la reconstrucción del templo como una obra individual, como una obra suya. Josías ve la restauración del templo como una obra colectiva. Esto es trabajo de todos. ¿Y sabéis cuáles son las herramientas que utiliza? Bueno, vemos que utilizan el dinero de los israelitas. Bueno, hay 2 herramientas más importantes. La primera es la confianza. Josías confía en una serie de personas para hacer la obra, porque él solo no puede. Va a necesitar obreros, canteros, carpinteros, va a necesitar los levitas, que eran los que llevaban el templo, el sumo sacerdote también está implicado, y otras personas. Su obra no era una obra única, individual, era una obra colectiva de todos. Y la herramienta que lo utiliza es la confianza. Confía en esas personas. Ahora, la confianza es como un jarrón chino. Es muy bonito.
Cuesta trabajo hacerlo, pero se rompe muy fácilmente. Es muy frágil. ¿Y en qué se basa la confianza? Pues en la segunda herramienta que utiliza Josías para construir el templo, que se llama compromiso. ¿Sabéis lo que es el compromiso? Porque es bastante fácil saber su significado. Compromiso. Promesa. Es una promesa. Lo define bastante bien Abraham Lincoln. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. ¿Queremos confianza? Tenemos que tener un compromiso, una promesa que se va a cumplir. Pero al mismo tiempo queremos compromiso, tenemos que dar confianza. Uno sin el otro no funciona. Son dos caras de una misma moneda. Y hay problemas cuando exigimos uno sin el otro. Van unidos. Confianza y compromiso. Él confía en todas estas personas para restaurar el templo. Los demás adquieren un compromiso y lo hacen. Por parte de todos. Confianza por los que dan el dinero, confianza por el rey, por los que hacen la obra y compromiso de todos. Muy bien. Y llegamos al tercer obstáculo, tercer y último obstáculo. Versículo 14. Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Cuidado. ¿Cómo es un obstáculo esto? Encontrar la palabra de Dios, ¿cómo es un obstáculo? El libro de la ley había sido olvidado. No se sabe cuándo se perdió. No se sabe. No es como ahora que hay una imprenta que tenemos miles de Biblias. No. Había una copia, no sé las copias que habían, pero lo que sí se sabe es que no se había perdido, que no lo tenían. Y es curioso porque en el Antiguo Testamento los reyes debían de leer cada día en el libro de la ley, cosa que evidentemente no hicieron. Y cada X años, creo que cada 7 años, tenían que leerlo en presencia de todo el pueblo, cosas que evidentemente tampoco hicieron. Se olvidaron del libro de la ley y el libro de la ley se perdió. No se destruyó, simplemente lo tenían el templo hecho tal desastre que no lo encontraban. En cuanto lo ordenaron, apareció. Dice el versículo 18, el escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Yo no sé si era consciente del libro que era. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Ahora, mirad la reacción de Josías. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Fue una sorpresa encontrar el libro de la ley, pero la sorpresa fue entender lo que decía el libro de la ley. Y lo que decía el libro de la ley, y posiblemente leyeron algún pasaje de Deuteronomio, es que si el pueblo de Israel obedecía al Señor, vendría bendición sobre ellos. Pero si el pueblo de Israel desobedecía al Señor, vendría maldición sobre ellos. Y el pueblo de Israel había desobedecido años, décadas, siglos a Dios. Una gran maldición encima de ellos. Vemos a un hombre que con 8 años llega al reinado. Vemos a un hombre que con 16 años decide buscar al Señor. Vemos a un hombre que creo que era con 20 años, decide purificar a Israel. Y vemos a un hombre que con 20, no sé ya lo que he dicho, si eran 26 años, decide reparar el templo. Y vemos a un hombre que después de todo eso, lo que se da cuenta es que está bajo la
maldición del Señor. ¿Os identificáis con esto? ¿Cuántos de vosotros llevan mucho tiempo siendo cristianos? ¿Cuántos de vosotros en un momento dado decidió buscar al Señor? ¿Cuántos de vosotros ha pasado obstáculos de todo tipo para llegar aquí? ¿Y cuántos de vosotros ahora estamos en una situación muy complicada? ¿Y qué hacemos? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que la situación fuera distinta? Nos gustaría que la sorpresa de hallar el libro de la ley fuera para bendición y sin embargo nos encontramos en una posible maldición. ¿Cuál es tu referencia? ¿Qué haces cuando viene el obstáculo? Solamente hay una posibilidad. Mirar la cumbre de la montaña. No sabemos qué va a pasar, pero Dios nos pide confianza. ¿Y en qué se basa la confianza? En el compromiso, en el cumplimiento de las promesas. ¿Y qué dice Dios sobre lo que Él nos ha prometido? Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, ni a derecha ni a izquierda, rectos, porque fiel es el que prometió. El compromiso de Dios es inquebrantable. Ahí está nuestra confianza. ¿Cuál es tu referencia?